Buenas compañeros, hoy vamos a ver cómo cuando queremos hacernos un PC, si nos hacemos un PC, ¿qué tenemos que mirar para que sea compatible? He recibido algún mensaje sobre ¿es compatible una placa tal con un procesador tal? Vamos a ver qué es lo más importante que tenemos que mirar para saber la compatibilidad de una cosa con la otra. Vale, primero de todo, lógicamente vamos a mirar la placa, porque sobre la placa es donde va todo. Pueden ser dos procesadores, o Intel o AMD. Y cada procesador luego tiene que ser compatible con la placa. Vale, por ejemplo, yo aquí tengo dos placas, las dos son Intel, una es Socket 1151, que ya no se utiliza para equipos nuevos. Estas placas simplemente las tenemos para las reparaciones, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar aquí. Y aquí tenemos una bastante actual, es un Socket 1200. Vamos a suponer que eligiéramos esta placa, que es, como os he dicho, un Socket 1200. Primero de todo, para saber la compatibilidad del procesador, habría que ser que el procesador tiene que ser Socket 1200. Ha habido gente que dice, yo tengo un ordenador con placa 1151, lo puedo adaptar no se puede adaptar entre sockets, tiene que ser el mismo socket. Incluso mirar la placa, porque hay veces que dentro del mismo socket alguna generación no es compatible. Y entonces por eso a veces se monta un equipo de un socket que es el mismo, pero no da vídeo o no funciona correctamente porque no es compatible con esa placa. No suele ser así, pero en el socket 1151 hay placas que no son compatibles con procesadores de novena generación. Eso en las especificaciones de la placa viene. Pero lo normal es que si tenéis un procesador de un socket y una placa del mismo socket, sean compatibles, ¿vale? Segunda cosa a tener en cuenta, la memoria RAM. La memoria RAM tiene que ser compatible también con la placa. Pues esto sí que es muy sencillo. La memoria, la placa, tanto en la caja como en el manual, como en las especificaciones, en cualquier sitio aparece qué tipo de memoria. Si es actual, puede ser lo más normal, que es DDR4, y si no, que es de las muy nuevas, DDR5, que casi es incompatible aún con todas las placas porque es muy nueva, ¿vale? Entonces solo lo llevan ahora mismo placas bastante altas, de bastante alto nivel, y son muy pocas aún las que lo llevan y sube bastante de precio. Dentro del DDR a veces nos hemos encontrado que una placa es compatible con DDR4, la memoria es DDR4, pero tiene una frecuencia muy alta y es incompatible, ¿vale? Hay que mirar también las frecuencias de la memoria para saber que sea compatible con la placa. Viene en el manual. Ya te digo, ahora mismo las 1200, que ya lleva bastante tiempo, con las memorias actuales de DDR4 suelen ser compatible prácticamente todo, ¿vale? Entonces, resumiendo, hay que mirar la placa, que sea compatible el socket con el procesador, y la placa que sea compatible con la memoria RAM dentro de DDR4 o DDR5. En las reparaciones tendríamos que mirar si fuera DDR3 o DDR2 en las reparaciones. En los nuevos ya estos no se ponen. Luego, el SSD. Para ponerle el SSD tendríamos que mirar en las placas, porque no todos los SSDs llevan para conexión en placa para ponerle los discos M2, los que van en la placa. Si no, le podríamos poner el SSD de 2,5, que va a un SATA normal. Pero tendríamos estas dos opciones. O le ponemos un M2 en placa, si es que prácticamente ya todas las nuevas llevan una conexión M2, los M2 estos antiguamente eran los M2 SATA, estos de aquí ya son los M2 NVMe, que son un pelín más rápidos y son la conexión nueva. Bueno, el formato es el mismo, el M2, pero es una conexión más rápida, ¿vale? Luego le podíamos poner para datos en un SATA un disco mecánico, eso es compatible con todas las placas, va por SATA, no tendríamos que mirar compatibilidades. Yo lo que recomiendo, sistema en uno de estos, datos en uno mecánico, porque si perdemos datos siempre es mucho más fácil de recuperar. Si son datos de programas y tal, sí que es verdad que en un SSD es mucho más rápido, pero si es datos de fotos, documentos, en uno mecánico siempre es mucho mejor. Y luego veríamos las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas, por ejemplo, esta es de muy alto nivel, es una RTX 3080, y lo que hay que mirar sobre todo es la compatibilidad con la fuente. Si vamos a las prestaciones, nos comenta el consumo de esta gráfica. La cosa es que la fuente de alimentación tenga suficiente potencia como para alimentarla. Las gráficas
bajas, las básicas o las incluso medias, no llevan alimentación, entonces daría lo mismo. Es un PCI Express, va con exe atado y es compatible, no hay que mirar nada más, todas son compatibles. Estas de aquí son compatibles todas con las placas, pero hay que mirar que tenga suficiente fuente de alimentación. Esta, por ejemplo, con una fuente de 500 no funcionaría, no tendría suficiente potencia. Hay que ponerle al menos una fuente de 700, 800, 900, dependiendo de los consumos de cada gráfica. Y por último, sí que os quería comentar, por ejemplo, si yo pongo esta placa, será compatible, pero habrá un problema. Si yo pongo esta placa con un procesador Celeron, con 4 GB de RAM, y le pongo esta tarjeta gráfica y con una fuente de 900, ¿será compatible? Sí, funcionará, sí, pero no funcionará correctamente porque hará lo que está denominado como cuello de botella. Tendremos una gráfica impresionante que puede manejar unos gráficos impresionantes, pero no podremos gestionarla bien porque el procesador no es suficientemente potente, porque no tiene suficientemente RAM y porque el resto no le acompaña. Entonces es como pensar en un embudo que acepta mucha agua, pero luego sale un chorrito, por mucho que le pongamos, no va a funcionar. Se le llama cuello de botella o embudo. ¿Vale? Espero que os haya quedado un poquito más claro lo que tenéis que hacer si queréis elegir unas piezas, si queréis montaros vuestro propio PC. Yo igualmente recomiendo que si no lo tenéis muy claro, acudáis a un profesional que siempre os va a orientar sobre lo que queréis hacer y lo que queréis montar y para lo que queréis utilizarlo. No es lo mismo hacer diseño, gaming, ofimática. Entonces lo suyo es dejarse asesorar por una persona que realmente sepa, explicarle para qué necesitamos este equipo y él os orientará. Pero más o menos por si queréis mirar y haceros una idea de lo que vale, saber las compatibilidades que tiene socket, memoria, fuente de alimentación y las conexiones que tenga la placa. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre, darle like, suscribiros al canal, que es un momentito. Si os gusta nuestro contenido, para nosotros es muy importante, y nos vemos en el próximo vídeo.